Vamos a continuar con el problema número 18. El valor de K-Water está perfecto, 1 por 10 a la menos 14. Después le hice la escala de pH entre 0 y 14 y cómo varía la concentración protón y la concentración oxidrilo. Tenemos que a medida que se aumenta el pH va disminuyendo la concentración protón pero aumentando la concentración oxidrilo, siendo igual cuando yo tengo soluciones neutras, o sea de pH 7. Recuerden que el único que tiene pH 7 clavado es el agua pura. Bien, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte monoprótico y el hidróxido de amonio es una base débil. Respecto a la pregunta número 19, la configuración D, que significa que el oxidrilo del último carbono quiral está hacia la derecha, es la de importancia biológica o la de mayor importancia biológica, es la misma. La iodosa es una aldohexosa, no una cetohexosa. La dihidroxiacetona no presenta carbono quiral, por consiguiente no va a presentar actividad óptica. Y en el caso de las aldosas todas presentan carbono quiral, desde el gliceraldehído hasta las aldohexosas. Entonces sí presentan isomería óptica, sí presentan la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Respecto a la pregunta número 20, le hice la fórmula de la glucosa y de la talosa. ¿No son epímeros? No, porque difieren en la posición del carbono 2 y del carbono 4, y para que sean epímeros tenían que diferir en la orientación de uno solo oxidrilo. Entonces, y ustedes me preguntarán, ¿y qué es la glucosa con la talosa? Isómero, tienen la misma fórmula molecular, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Respecto a la glucosa y a la manosa, son epímeros en el carbono 2. Recordemos que la otra muy importante es en el carbono 4, la galactosa, me estoy refiriendo epímera de la glucosa. ¿Los monosacáridos pueden formar ésteres? Sí, para eso tienen que reaccionar con el ácido fosfórico. Yo les puse como ejemplo la formación de la glucosa 1-fosfato. También se puede dar la glucosa 1,6 bifosfato o la glucosa 6-fosfato, que son intermediarios de las vías metabólicas. Y una preguntita muy de teoría, que la glucosa sí forma jarabes en soluciones concentradas. Respecto a la pregunta número 21, que arrancamos por lípidos, la saponificación es la ruptura de un triglicérido, o sea, del enlace éster, y ahí me dice éter, por acción de un álcalis. ¿Qué es un álcalis? El hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Recordemos que esta reacción es irreversible, me da como productos sales de los ácidos grasos que se llaman jabones, más el glicerol o glicerina. Los jabones, recuerden que son moléculas anfipáticas que tienen esos dos extremos. Respecto a los aceites, van a predominar los ácidos grasos insaturados y los ácidos grasos de cadena corta, de 4 a 10. Bien, butírico, caproico, caprílico, cáprico. Bien, las 3 C, ¿se acuerdan? Vamos a las grasas. En las grasas predominan los ácidos grasos saturados, los aceites son líquidos y las grasas sólidas o semisólidas. Respecto a la pregunta número 22 que seguimos, los ácidos grasos esenciales son ácidos grasos insaturados y a su vez que no los sintetiza el organismo, sino que el hombre lo tiene que adquirir por la dieta. Bien, los no esenciales son los que sintetiza el organismo. El ácido láurico es un ácido graso saturado de 12 átomos de carbono. Las ceras son lípidos simples, son ésteres, no son derivados del glicerol, sino que son derivados bien de monoles superiores y de ácidos grasos también muy superiores, porque tienen más de 22 átomos de carbono. Bien, respecto a la pregunta número 23, bueno, vamos al índice de yodo. Son los gramos de yodo necesarios para que se adicionen en 100 gramos de aceite y no en 1000. Respecto a los lípidos, son insolubles en agua y los ácidos grasos insaturados se caracterizan por ser de cadena larga, sí, porque tengo de 16 átomos de carbono a 20.
Ahí les puse cómo se denota el palmitoleico, el oleico, el linoleico, el linolénico y araquidónico para que repasemos un poquito. Respecto a la pregunta número 24 de ácidos nucleicos, los ácidos nucleicos son macromoléculas, sí, macromoléculas o polímeros es lo mismo, formadas por la polimerización. La polimerización son uniones repetitivas que van sucediendo de mismas cosas. ¿Qué significa? En este caso de nucleótidos. En cadenas lineales de unidades estructurales denominadas nucleótidos. Bien, los nucleótidos están formados por una base nitrogenada más ácido fosfórico. No, me falta el azúcar. Bien, base nitrogenada más ácido fosfórico no existe. Nucleósido es base más azúcar. La citosina es una base pirimidínica. Bien, TUC eran las pirimidínicas, AG eran las purinas. Y el ARN no tiene timina. Respecto a la pregunta número 25, tanto de proteínas como de aminoácidos, las proteínas y los aminoácidos son solubles en agua. La estructura secundaria se va a referir a la forma que adopta en el espacio la proteína, que puede ser hélice alfa u hoja plegada beta o estructuras al azar o la parte del cordón como ser las proteínas de colágeno. El punto isoeléctrico es el valor de pH en el cual el aminoácido tiene una carga neta igual a 0, está en su forma suiteriónica, ¿bien? Y los aminoácidos son sólidos de altos puntos de fusión, que esa viene a ser la correcta.